Imagina que pudieras salir de tu cuerpo ahora mismo, atravesar el techo de tu habitación, cruzar las nubes, abandonar la atmósfera terrestre y alejarte tan rápido que en cuestión de segundos dejaras atrás la Luna, después Marte, luego Júpiter con todas sus lunas, y siguieras alejándote hasta que el Sol se convirtiera en un punto diminuto, apenas distinguible entre millones de otros puntos luminosos. Pues bien, incluso viajando a la velocidad de la luz, que es la cosa más rápida que existe en todo el universo conocido, tardarías más de 100.000 años solo en atravesar nuestra galaxia de un extremo al otro. 100.000 años. Para que te hagas una idea, hace 100.000 años los seres humanos modernos apenas estábamos empezando a desarrollar las primeras herramientas sofisticadas. Vivíamos en cuevas, cazábamos mamuts y no teníamos ni la más remota idea de que existían las estrellas como soles lejanos. Toda la historia de la civilización humana, desde las primeras pirámides de Egipto hasta el teléfono que probablemente tienes cerca de ti ahora mismo, ha ocurrido en apenas 6.000 años. Y sin embargo, un rayo de luz necesitaría multiplicar ese tiempo por más de 16 solo para recorrer el diámetro de nuestra galaxia. Eso es la Vía Láctea. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador, lo que probablemente nadie te contó en la escuela y lo que cambiará para siempre tu percepción de dónde estamos y qué somos. La Vía Láctea, esa estructura colosal que contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, cada una de ellas potencialmente rodeada de planetas. Esa galaxia que desde nuestra perspectiva terrestre parece el universo entero cuando miramos el cielo nocturno. Esa inmensidad que nuestra mente apenas puede concebir, es apenas una mota de polvo en el cosmos. Una mota de polvo insignificante, flotando en un océano de vacío tan extenso que las palabras humanas, literalmente, no tienen la capacidad de describirlo. Y no estoy exagerando. A lo largo de este viaje vas a descubrir 3 cosas que probablemente te van a quitar el sueño. Primero, vas a entender las verdaderas dimensiones de nuestra galaxia y cómo esas dimensiones hacen que todo lo que consideras importante, tu vida, tu país, tu planeta, parezca absolutamente microscópico. Segundo, vas a conocer las fuerzas titánicas que operan dentro de la Vía Láctea, fuerzas tan violentas y destructivas que harían parecer una explosión nuclear como el suspiro de un bebé dormido. Y tercero, vas a enfrentarte a la pregunta más incómoda de todas, la que los científicos evitan responder directamente porque la respuesta podría ser demasiado perturbadora para la psique humana. ¿Importamos algo? ¿Tiene algún sentido nuestra existencia cuando se mide contra estas escalas cósmicas? ¿O somos simplemente un accidente químico temporal en una roca húmeda que gira alrededor de una estrella mediocre en las afueras de una galaxia ordinaria? Vas a descubrir algo que te quitará el sueño. Si te fascinan los misterios del cosmos, suscríbete. El viaje comienza ahora. Seguramente recuerdas aquellas lecciones de ciencias naturales o de geografía cuando eras niño. El profesor te mostraba una imagen del sistema solar, con el Sol en el centro y los planetas orbitando a su alrededor, en círculos perfectos y ordenados. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. A veces incluían a Plutón, antes de que lo degradaran a planeta enano. El diagrama era limpio, simétrico, casi reconfortante. Cada planeta tenía su lugar, cada órbita su camino definido, y en algún lugar de esa imagen aparecía una flecha que decía algo como «hacia el resto de la galaxia» o «la Vía Láctea está por aquí». Era una nota al pie, casi un detalle decorativo.
La impresión que quedaba era que el sistema solar era lo importante, lo central, y que la galaxia era simplemente el vecindario donde vivíamos. Un vecindario grande, sí, pero manejable, comprensible. Quizás también recuerdas haber visto fotografías de la Vía Láctea, esas imágenes espectaculares, tomadas desde lugares remotos, sin contaminación lumínica, donde se ve una banda blanquecina atravesando el cielo nocturno. Hermoso, sí, poético, sin duda. Pero la imagen transmitía una falsa sensación de cercanía, de intimidad con nuestra galaxia, como si pudieras extender la mano y tocarla. Esta es la versión escolar, la versión feliz, la versión que nos permite dormir tranquilos, pensando que entendemos nuestro lugar en el universo. Pero la realidad es mucho más oscura. La realidad es que esas representaciones escolares están tan alejadas de la verdad como un dibujo de palitos está alejado de una persona real. Para empezar, esos diagramas del sistema solar que todos vimos están completamente fuera de escala. Si quisieras hacer un modelo a escala real del sistema solar, donde la Tierra fuera del tamaño de una canica, el Sol estaría a 117 metros de distancia, y Neptuno, el planeta más alejado, estaría a más de 4 kilómetros. 4 kilómetros, para representar solo nuestro sistema solar inmediato. Ahora imagina que quieres incluir la estrella más cercana a nosotros después del Sol, que es Próxima Centauri. En este mismo modelo, donde la Tierra es una canica, Próxima Centauri estaría a más de 32.000 kilómetros de distancia. Eso es casi la circunferencia completa de la Tierra real. Y Próxima Centauri es nuestra vecina más cercana, la estrella de al lado, la que está prácticamente pegada a nosotros en términos galácticos. Ahora multiplica eso por 200.000 millones o 400.000 millones de estrellas, porque ni siquiera sabemos con certeza cuántas hay. Distribúyelas en un disco de 100.000 años luz de diámetro. Añade estructuras de gas, polvo interestelar, nubes moleculares, remanentes de supernovas, sistemas binarios, púlsares, magnetares, agujeros negros, errantes, y en el centro, un agujero negro supermasivo con la masa de 4 millones de soles comprimida en un espacio más pequeño que la órbita de Mercurio. Eso es la Vía Láctea. Y eso es solo el principio, porque incluso cuando logras conceptualizar estas dimensiones, cuando tu cerebro finalmente acepta que nuestra galaxia es incomprensiblemente vasta, entonces viene el siguiente golpe. La Vía Láctea no es especial, no es particularmente grande ni particularmente pequeña, no está en un lugar privilegiado del universo, es, en el sentido más literal de la palabra, una galaxia promedio, una más entre billones. Billones con B. Y cuando digo billones, me refiero al billón español, es decir, 1 millón de millones. Hay más de 2 billones de galaxias en el universo observable, cada una de ellas con sus propios cientos de miles de millones de estrellas, cada una de esas estrellas potencialmente rodeada de planetas. Los números se vuelven tan absurdamente grandes que pierden todo significado. Pero vamos a intentar darles significado de todas formas, porque ahí reside el verdadero terror y la verdadera belleza de nuestra situación. Empecemos por lo que podemos ver con nuestros propios ojos, sin telescopios ni instrumentos. Cuando sales de noche, lejos de las ciudades, y miras hacia arriba, puedes ver aproximadamente entre 2.500 y 5.000 estrellas a simple vista, dependiendo de las condiciones atmosféricas y de qué tan buena sea tu visión. Eso parece mucho. Un cielo estrellado es una de las vistas más impresionantes que puede experimentar un ser humano. Poetas, filósofos y enamorados
han contemplado ese espectáculo durante milenios, pero esas 5000 estrellas que puedes ver representan una fracción tan pequeña de la Vía Láctea que es casi insultante. Imagina que la Vía Láctea fuera una playa enorme con arena fina que se extiende kilómetros en todas direcciones. Las estrellas visibles a simple vista serían equivalentes a un puñado de granos de arena. Un solo puñado en una playa infinita. Eso es lo que ven tus ojos. Eso es lo que la humanidad contempló durante toda su historia antes de inventar el telescopio. Y durante miles de años pensamos que eso era todo, que esas pocas miles de lucecitas eran la totalidad del cosmos. Qué equivocados estábamos, qué profunda y completamente equivocados. Las primeras estimaciones científicas sobre el tamaño de la Vía Láctea comenzaron en serio en el siglo XVIII, cuando el astrónomo William Herschel intentó mapear la distribución de las estrellas en el cielo. Herschel contaba estrellas en diferentes direcciones y trataba de deducir la forma de nuestra galaxia a partir de esas observaciones. Su conclusión fue que el Sol estaba aproximadamente en el centro de un sistema estelar con forma de disco aplanado. No estaba del todo equivocado sobre la forma, pero sí sobre nuestra posición y sobre las dimensiones. Herschel pensaba que la galaxia tenía unos pocos miles de años luz de diámetro. La realidad es que es más de 30 veces más grande de lo que él imaginó. El problema de Herschel y de todos los astrónomos de su época era que no tenían forma de medir distancias estelares con precisión. No sabían que el espacio interestelar está lleno de polvo que absorbe y dispersa la luz, haciendo que las estrellas lejanas parezcan más tenues de lo que realmente son. Este polvo cósmico es tan sutil que es invisible a simple vista, pero sus efectos acumulativos sobre grandes distancias son enormes. Es como tratar de ver un faro a través de una niebla muy ligera. El faro sigue ahí, sigue emitiendo la misma cantidad de luz, pero la niebla absorbe parte de esa luz y hace que el faro parezca más lejano y más débil de lo que realmente es. Ahora imagina esa niebla extendida a lo largo de miles de años luz. El efecto es devastador para cualquier intento de medición. No fue hasta principios del siglo XX cuando el astrónomo Harlow Shapley comenzó a desentrañar las verdaderas dimensiones de la Vía Láctea. Shapley estudió los cúmulos globulares, que son agrupaciones esféricas de cientos de miles de estrellas muy antiguas que orbitan el centro galáctico. Usando un tipo especial de estrellas llamadas cefeidas variables, que cambian de brillo de forma predecible y cuyo brillo real está relacionado con su período de variación, Shapley pudo calcular distancias con mayor precisión. Sus resultados fueron revolucionarios y, para la mentalidad de la época, profundamente perturbadores. La galaxia era mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Y el Sol no estaba en el centro, estábamos en la periferia, en los suburbios galácticos, en el extrarradio cósmico. Shapley calculó que el centro de la galaxia estaba a unos 50.000 años luz de nosotros, en dirección a la constelación de Sagitario. Sus números eran aproximados, pero la escala era correcta. De repente, el Sol pasó de ser el centro del universo, como se había creído durante siglos, a ser una estrella más entre miles de millones, situada en un brazo espiral menor de una galaxia que era solo una entre muchas. El golpe al ego humano fue considerable. Primero Copérnico nos sacó del centro del sistema solar. Luego Shapley nos sacó del centro de la galaxia. Y poco después, Edwin Hubble nos sacaría del centro del universo al demostrar que la Vía Láctea era solo una galaxia más
en un cosmos lleno de galaxias que se alejaban unas de otras en todas direcciones. Cada descubrimiento nos hacía más pequeños. Cada avance científico nos empujaba más hacia los márgenes. Y lejos de ser deprimente, hay algo extrañamente liberador en esa insignificancia. Pero estamos adelantándonos. Volvamos a las dimensiones concretas de la Vía Láctea, porque los números merecen ser contemplados con detenimiento. Nuestra galaxia tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz. Algunos estudios recientes sugieren que podría ser incluso mayor, hasta 150.000 o 200.000 años luz, si incluimos el halo exterior de estrellas dispersas y materia oscura. Pero quedémonos con la cifra conservadora de 100.000 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. La luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo, la luz podría dar 7 vueltas y media alrededor de la Tierra. En un minuto, la luz recorre 18 millones de kilómetros. En una hora, más de 1.000 millones de kilómetros. En un día, casi 26.000 millones de kilómetros. Y en un año, casi 10 billones de kilómetros. Eso es un año luz. Ahora multiplícalo por 100.000. El resultado es un número tan grande que pierde todo significado intuitivo. Estamos hablando de aproximadamente 1 trillón de kilómetros de diámetro. Un 1 seguido de 18 ceros. Para ponerlo en perspectiva humana, la sonda Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto fabricado por humanos que más lejos ha viajado de la Tierra. Después de más de 45 años de viaje continuo, alejándose del Sol a una velocidad de aproximadamente 17 kilómetros por segundo, la Voyager 1 ha recorrido poco más de 24.000 millones de kilómetros. A esa velocidad, la Voyager tardaría aproximadamente 73.000 años en llegar a Próxima Centauri, la estrella más cercana. Y para atravesar toda la Vía Láctea de extremo a extremo, necesitaría más de 1.700 millones de años. 1.700 millones de años. Eso es aproximadamente la tercera parte de la edad de la Tierra. Cuando empezáramos ese viaje hipotético, la vida en nuestro planeta apenas consistiría en bacterias unicelulares. Para cuando llegáramos al otro lado de la galaxia, habrían pasado todas las eras geológicas, todos los períodos de extinción masiva, toda la evolución de los dinosaurios, su desaparición, la aparición de los mamíferos, la evolución de los primates, el surgimiento del Homo sapiens, toda la historia de la civilización y probablemente la extinción de nuestra especie y su reemplazo por lo que sea que venga después. Todo eso mientras la Voyager seguiría viajando, atravesando el vacío entre las estrellas, llevando su mensaje grabado en un disco dorado que probablemente nadie nunca encontrará ni escuchará. Y sin embargo, para la Vía Láctea, ese viaje épico de 1.700 millones de años sería apenas un cruce de una punta a otra, un paseo por el vecindario galáctico. El grosor de la Vía Láctea es considerablemente menor que su diámetro, pero aún así sigue siendo colosal. En la mayor parte del disco, el espesor es de aproximadamente 1.000 años luz, pero en el centro, donde se concentra la mayor densidad de estrellas y donde reside el agujero negro supermasivo, el bulbo galáctico se ensancha hasta alcanzar unos 10.000 años luz de grosor. Es como un disco con una protuberancia central, similar a 2 huevos fritos pegados por las yemas. Nuestro sistema solar está situado en uno de los brazos espirales de la galaxia, concretamente en una región llamada el Brazo de Orión o Espolón de Orión, que es en realidad un ramal menor situado entre 2 brazos principales mayores,
el brazo de Sagitario y el brazo de Perseo. Estamos aproximadamente a 26.000 años luz del centro galáctico, más o menos a medio camino entre el centro y el borde exterior. No estamos ni en el centro ni en la periferia extrema. Estamos en los suburbios, en una zona residencial tranquila de la galaxia. Y quizás eso sea algo bueno, porque el centro galáctico es un lugar extraordinariamente hostil. El Sol, junto con todo el sistema solar, orbita alrededor del centro de la Vía Láctea a una velocidad de aproximadamente 220 kilómetros por segundo. Eso es casi 800.000 kilómetros por hora. A esa velocidad podrías dar la vuelta a la Tierra en menos de 3 minutos. Podrías llegar a la Luna en media hora. Y sin embargo, incluso a esa velocidad vertiginosa, el Sol tarda entre 225 y 250 millones de años en completar una sola órbita alrededor del centro galáctico. A esta órbita se le llama a veces un año galáctico o un año cósmico. Desde que el Sol se formó hace unos 4.600 millones de años, solo ha completado entre 18 y 20 órbitas alrededor de la galaxia. La última vez que el Sol estuvo en esta misma posición relativa en la Vía Láctea, los dinosaurios dominaban la Tierra. Los Tyrannosaurus rex, los Triceratops, los velociraptores, todos ellos vivieron durante una órbita galáctica diferente a la nuestra. Y la próxima vez que el Sol complete otra órbita, los humanos probablemente habremos desaparecido hace mucho tiempo, reemplazados por quién sabe qué formas de vida, o quizás por ninguna. Lo que me lleva a un punto crucial que a menudo se pasa por alto. Cuando hablamos de las dimensiones de la Vía Láctea, cuando citamos cifras como 100.000 años luz o 200.000 millones de estrellas, estamos describiendo algo que es fundamentalmente diferente a cualquier cosa que experimentamos en nuestra vida cotidiana. No es solo una cuestión de escala, es una cuestión de naturaleza. Nuestra mente evolucionó para comprender distancias que podemos recorrer a pie, tiempos que podemos experimentar en una vida humana, cantidades que podemos contar con los dedos. El cerebro humano simplemente no está equipado para intuir lo que significa un año luz o 1 billón de estrellas. Podemos escribir los números, podemos hacer las operaciones matemáticas, pero no podemos sentirlo. Es como tratar de explicar el color rojo a alguien que nació ciego. Puedes describir las longitudes de onda de la luz, puedes hablar de frecuencias y espectros electromagnéticos, pero nunca podrás transmitir la experiencia del rojo. Del mismo modo, podemos estudiar la Vía Láctea, podemos mapearla y analizarla, pero nunca podremos experimentar verdaderamente su inmensidad. Estamos atrapados en nuestra perspectiva humana, mirando desde dentro una estructura que nos supera en todas las dimensiones posibles. Y hay algo a la vez aterrador y hermoso en esa limitación. Aterrador porque nos recuerda que hay verdades fundamentales sobre la realidad que quizás nunca podremos comprender completamente. Hermoso porque a pesar de esas limitaciones, seguimos intentándolo. Seguimos mirando hacia arriba, preguntándonos qué hay ahí fuera. Seguimos construyendo telescopios cada vez más potentes, enviando sondas cada vez más lejos, elaborando teorías cada vez más sofisticadas. Somos criaturas pequeñas y efímeras tratando de entender lo eterno y lo infinito. Y aunque fracasemos, el intento mismo tiene una dignidad que trasciende nuestras limitaciones. Pero dejemos por un momento las distancias abstractas y hablemos de lo que realmente hay dentro de la Vía Láctea, porque la galaxia no es simplemente un espacio vacío salpicado de estrellas. Es un ecosistema cósmico
de una complejidad que apenas estamos empezando a comprender, lleno de estructuras, fenómenos y procesos que desafían nuestra imaginación. Empecemos por lo más básico, las estrellas. Cuando miras el cielo nocturno, esos puntos de luz que ves parecen más o menos iguales, algunos más brillantes, otros más tenues, pero fundamentalmente similares. La realidad es que las estrellas son extraordinariamente diversas. Hay estrellas enanas rojas tan pequeñas y frías que apenas brillan con una luz rojiza apagada, consumiendo su combustible nuclear tan lentamente que pueden vivir billones de años. Hay gigantes azules, cientos de veces más masivas que el Sol, que arden con una intensidad feroz y agotan su combustible en apenas unos pocos millones de años antes de explotar en supernovas catastróficas. Hay estrellas binarias, sistemas donde dos soles orbitan uno alrededor del otro en un baile gravitatorio que puede durar eones. Hay sistemas triples, cuádruples, incluso sextuples, con múltiples estrellas entrelazadas en coreografías orbitales de una complejidad matemática asombrosa. Y luego están los cadáveres estelares, los restos de estrellas que ya murieron. Las enanas blancas, núcleos comprimidos de estrellas medianas que se enfríen lentamente durante miles de millones de años hasta convertirse en cenizas frías y oscuras. Las estrellas de neutrones, objetos tan densos que una cucharadita de su material pesaría miles de millones de toneladas, girando sobre sí mismas cientos de veces por segundo y emitiendo haces de radiación como faros cósmicos enloquecidos. Y los agujeros negros, singularidades donde la materia se ha comprimido hasta el punto de que la gravedad se vuelve infinita y ni siquiera la luz puede escapar. La Vía Láctea contiene todos estos objetos. Cientos de miles de millones de estrellas en todos los estados posibles de su ciclo vital, desde las guarderías estelares, donde nacen nuevas estrellas a partir de nubes de gas, hasta los cementerios cósmicos, donde los cadáveres de soles muertos flotan en la oscuridad eterna. Y entre las estrellas, el espacio interestelar. Tendemos a pensar en el espacio como vacío, pero eso no es del todo cierto. El medio interestelar está lleno de gas y polvo, aunque a densidades tan bajas que harían parecer el mejor vacío que podemos crear en un laboratorio terrestre como una sopa espesa. En promedio, hay aproximadamente un átomo por centímetro cúbico en el espacio interestelar. Para ponerlo en perspectiva, el aire que respiras contiene aproximadamente 25 trillones de moléculas por centímetro cúbico. El espacio es vacío en comparación, pero ese vacío no es absoluto. Ese gas interestelar está compuesto principalmente de hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo, con algo de helio y trazas de elementos más pesados. Está distribuido de forma muy irregular, concentrándose en nubes de diferentes densidades y temperaturas. Las nubes moleculares gigantes pueden contener suficiente gas para formar miles de estrellas, mientras que las regiones más difusas son casi completamente vacías. El polvo interestelar es aún más escaso, pero sus efectos son profundos. Estas partículas microscópicas, hechas de silicatos, carbono y hielos de diversos compuestos, absorben y dispersan la luz de las estrellas lejanas. Son las responsables de que no podamos ver el centro de la galaxia a simple vista, a pesar de que contiene la mayor concentración de estrellas. El polvo bloquea la luz visible, creando lo que parecen ser agujeros oscuros en la Vía Láctea cuando la observamos en el cielo nocturno. Durante mucho tiempo, los astrónomos pensaron que esas zonas oscuras eran realmente regiones sin estrellas. No fue hasta que desarrollamos telescopios capaces de ver en infrarrojo,
una longitud de onda que puede atravesar el polvo, que descubrimos que esas regiones están en realidad repletas de estrellas ocultas. El centro de la galaxia, invisible a nuestros ojos desnudos, resulta ser un hervidero de actividad estelar. Y hablando del centro de la galaxia, aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente inquietantes. En el corazón mismo de la Vía Láctea, oculto tras 26.000 años luz de estrellas, gas y polvo, reside un monstruo. Se llama Sagitario A asterisco y es un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. 4 millones de soles comprimidos en un espacio tan pequeño que cabría dentro de la órbita de Mercurio. La densidad es inconcebible. La gravedad es tan intensa que distorsiona el espacio y el tiempo a su alrededor, de formas que desafían la intuición. Cerca del horizonte de eventos, el límite más allá del cual nada puede escapar, el tiempo mismo se ralentiza hasta casi detenerse desde la perspectiva de un observador lejano. Un reloj, cayendo hacia el agujero negro, parecería ir cada vez más lento hasta congelarse en el borde, aunque desde la perspectiva del propio reloj, cruzaría el horizonte en un instante y continuaría cayendo hacia la singularidad central. Sagitario. A asterisco es relativamente tranquilo, comparado con los agujeros negros supermasivos de otras galaxias. Algunos de esos monstruos están activamente devorando materia, generando discos de acreción que brillan con la intensidad de billones de soles y lanzando chorros de partículas a velocidades cercanas a la de la luz, que se extienden miles de años luz hacia el espacio intergaláctico. Estos son los cuásares y los núcleos galácticos activos, los objetos más luminosos del universo, faros de destrucción que pueden verse desde miles de millones de años luz de distancia. Nuestro agujero negro central, en comparación, está casi dormido. Ocasionalmente devora una estrella desafortunada que se acerca demasiado, o absorbe nubes de gas que caen hacia él, y entonces brilla brevemente en rayos X y otras longitudes de onda energéticas. Pero la mayor parte del tiempo permanece silencioso, acechando en la oscuridad. Sin embargo, no siempre fue así. Hay evidencias de que hace unos pocos millones de años, un parpadeo en términos cósmicos, Sagitario A asterisco, experimentó un período de actividad mucho más intensa. Los lóbulos de Fermi, dos enormes estructuras de gas caliente que se extienden perpendiculares al plano galáctico a ambos lados del centro, podrían ser el resultado de una erupción masiva del agujero negro en un pasado relativamente reciente. Estas burbujas se extienden más de 25.000 años luz por encima y por debajo del disco galáctico, prueba de que el monstruo dormido en el corazón de nuestra galaxia puede despertar, y eventualmente lo hará de nuevo. En aproximadamente 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más grande y más cercana. Cuando eso ocurra, las fuerzas de marea gravitacionales perturbarán las órbitas de miles de millones de estrellas, enviando muchas de ellas hacia el centro galáctico. Los dos agujeros negros supermasivos, el nuestro y el de Andrómeda, que es incluso más grande, comenzarán a orbitarse mutuamente, arrastrando estrellas y gas en un caos gravitatorio que durará cientos de millones de años. Eventualmente, los dos agujeros negros se fusionarán en uno solo, liberando una cantidad de energía en forma de ondas gravitacionales que es difícil de comprender. Pero eso está muy lejos en el futuro. Por ahora, la Vía Láctea sigue su curso relativamente tranquilo, girando sobre sí misma
una vez cada 250 millones de años, formando nuevas estrellas en sus brazos espirales, mientras las viejas mueren y devuelven sus elementos al medio interestelar para ser reciclados en nuevas generaciones de soles y planetas. Es un ciclo de vida y muerte cósmica que ha estado operando durante más de 13.000 millones de años. 13.000 millones de años. La Vía Láctea es casi tan antigua como el universo mismo. Se formó cuando el cosmos apenas tenía unos pocos cientos de millones de años, a partir de la fusión de galaxias más pequeñas y la acumulación gradual de gas primordial. Las primeras estrellas que nacieron en nuestra galaxia eran muy diferentes a las que vemos hoy. Estaban hechas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, los únicos elementos que existían después del Big Bang. No había carbono, ni oxígeno, ni hierro, ni ninguno de los elementos pesados que son esenciales para la vida tal como la conocemos. Esos primeros soles vivieron rápido y murieron jóvenes, explotando en supernovas que sembraron el cosmos con los elementos que ellas mismas habían creado en sus núcleos. Esos elementos se mezclaron con el gas interestelar y formaron nuevas estrellas que a su vez vivieron, murieron y enriquecieron aún más el medio galáctico. Este proceso se repitió una y otra vez durante miles de millones de años, hasta que finalmente, hace unos 4.600 millones de años, una nube de gas en un brazo espiral de la Vía Láctea colapsó para formar una estrella amarilla mediocre y el sistema de planetas que la acompañan: el Sol, la Tierra, nosotros, cada átomo de carbono en tu cuerpo, cada átomo de oxígeno que respiras, cada átomo de calcio en tus huesos y de hierro en tu sangre, fue forjado en el interior de estrellas que murieron antes de que el Sol naciera. Somos, literalmente, polvo de estrellas, cenizas nucleares de soles muertos hace mucho tiempo, residuos de supernovas antiguas que de alguna forma imposible se organizaron en estructuras capaces de contemplarse a sí mismas y preguntarse de dónde vienen. Esta es una de las verdades más profundas que la astronomía ha revelado. No solo estamos en el universo, somos parte del universo. Estamos hechos de los mismos materiales que las estrellas y las nebulosas. La galaxia no es algo que observamos desde fuera, como turistas mirando un paisaje ajeno. Somos parte de ella, emergemos de ella. Somos la Vía Láctea mirándose a sí misma. Pero volvamos a la estructura física de la galaxia, porque hay más que contar. La Vía Láctea no es solo un disco de estrellas. Tiene múltiples componentes que se distinguen por su forma, su composición y su historia. El disco delgado es la parte más visible, donde se concentran los brazos espirales, las nubes de gas y polvo, y las estrellas jóvenes y de mediana edad. Este disco tiene aproximadamente 1000 años luz de espesor, y es donde ocurre la mayor parte de la formación estelar actual. El Sol está situado en este disco, muy cerca del plano medio. Por debajo y por encima del disco delgado está el disco grueso, una estructura más extendida verticalmente, que contiene estrellas más viejas y con menos elementos pesados. Estas estrellas se formaron en épocas más tempranas de la historia galáctica, cuando la Vía Láctea aún estaba ensamblándose a partir de fragmentos menores. El disco grueso puede extenderse varios miles de años luz por encima y por debajo del plano galáctico. En el centro está el bulbo, una concentración esferoidal de estrellas viejas que rodea al agujero negro supermasivo. El bulbo tiene unos 10.000 años luz de diámetro y contiene aproximadamente una cuarta parte de toda la luz de la galaxia, aunque ocupa una fracción mucho menor de su volumen.
Las estrellas del bulbo son predominantemente viejas, rojizas, y se mueven en órbitas caóticas que no siguen la rotación ordenada del disco. Y rodeando todo esto está el halo galáctico, una esfera difusa de estrellas muy antiguas y cúmulos globulares que se extiende mucho más allá del disco visible. El halo puede extenderse hasta 300.000 o incluso 500.000 años luz del centro galáctico. Las estrellas del halo son las más antiguas de la galaxia, formadas en los primeros 1.000 millones de años de la historia cósmica. Tienen muy pocos elementos pesados, lo que indica que se formaron antes de que las supernovas hubieran tenido tiempo de enriquecer significativamente el gas interestelar. Pero quizás lo más misterioso del halo galáctico no son las estrellas que contiene, sino la materia que no podemos ver. Porque la Vía Láctea, como todas las galaxias, está envuelta en un halo de materia oscura. La materia oscura es uno de los mayores misterios de la física moderna. Sabemos que existe porque podemos medir sus efectos gravitatorios. Las estrellas en las regiones exteriores de la galaxia giran demasiado rápido. Si solo existiera la materia que podemos ver, esas estrellas deberían salir disparadas hacia el espacio intergaláctico, como pasajeros de un tío vivo que gira demasiado rápido. Pero no lo hacen. Algo invisible las está reteniendo. Algo con masa. Algo que ejerce gravedad, pero que no emite ni absorbe luz de ningún tipo. Los cálculos indican que la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la masa de la Vía Láctea. Lo que podemos ver, las estrellas, el gas, el polvo, los planetas, nosotros, todo ello representa solo el 15% restante. Somos una minoría en nuestra propia galaxia. La mayor parte de la Vía Láctea está hecha de algo que no entendemos. No sabemos qué es la materia oscura. Hay muchas teorías, desde partículas subatómicas exóticas que aún no hemos detectado, hasta modificaciones de las leyes de la gravedad a escalas galácticas. Pero ninguna ha sido confirmada. A pesar de décadas de búsqueda con los detectores más sensibles jamás construidos, la materia oscura sigue sin revelar su naturaleza. Es humillante. Vivimos en una galaxia de la que solo comprendemos una fracción. La mayor parte de su masa es invisible e inexplicable. Es como vivir en una casa donde el 85% de las habitaciones están cerradas con llave y no tenemos idea de qué hay dentro. Y sin embargo, incluso esa fracción que podemos ver y estudiar es tan vasta, tan compleja, tan llena de maravillas y horrores, que podríamos dedicar toda la vida a explorarla y apenas arañar la superficie. Pensemos por un momento en la diversidad de mundos que debe existir en la Vía Láctea. Si hay entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, y estudios recientes sugieren que la mayoría de ellas tienen al menos un planeta, entonces debe haber más planetas que estrellas en la galaxia. Billones de planetas. Mundos de roca y hierro como la Tierra. Gigantes gaseosos como Júpiter. Planetas cubiertos de océanos sin fondo. Mundos de hielo en los confines de sistemas estelares remotos. Planetas errantes expulsados de sus sistemas, vagando por el espacio interestelar en oscuridad eterna. Supertierra calientes tan cerca de sus estrellas que sus superficies son mares de lava fundida. Las posibilidades son interminables. Y entre todos esos billones de mundos, ¿cuántos albergan vida? Esta es la pregunta que ha obsesionado a la humanidad desde que miramos por primera vez las estrellas y nos preguntamos si estábamos solos. La ecuación de Drake, formulada en 1961 por el astrónomo Frank Drake, intenta estimar el número de civilizaciones tecnológicas activas
en la Vía Láctea. Multiplica el número de estrellas por la fracción que tiene planetas, por la fracción de esos planetas que son habitables, por la fracción donde la vida surge, por la fracción donde la vida evoluciona hacia la inteligencia, por la fracción donde esa inteligencia desarrolla tecnología detectable, por el tiempo promedio que esas civilizaciones sobreviven. El problema es que no conocemos la mayoría de esos factores. Dependiendo de las estimaciones que uses, la ecuación de Drake puede dar desde 0 civilizaciones hasta millones de ellas. Es más una herramienta para organizar nuestra ignorancia que una fórmula predictiva. Pero incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que la vida debería ser común en la galaxia. Los ingredientes básicos, agua, compuestos orgánicos, fuentes de energía, parecen estar por todas partes. Hemos encontrado aminoácidos en meteoritos, moléculas orgánicas complejas en nubes interestelares, agua en lunas, planetas y cometas por todo el sistema solar. La química de la vida no parece ser especial. Parece ser una consecuencia casi inevitable de la química del universo. Y sin embargo, no hemos encontrado evidencia de vida extraterrestre, ni microbios en Marte, aunque seguimos buscando, ni señales de radio de civilizaciones lejanas, aunque hemos escuchado durante décadas, ni artefactos alienígenas en el sistema solar, aunque lo hemos explorado con sondas cada vez más sofisticadas. El silencio es ensordecedor. Este es el problema conocido como la paradoja de Fermi, nombrada así por el físico Enrico Fermi, quien supuestamente preguntó, durante un almuerzo en 1950, ¿dónde están todos? Si la galaxia es tan vasta y tan antigua, si los ingredientes de la vida están por todas partes, si ha habido miles de millones de años para que civilizaciones tecnológicas surjan y se expandan, entonces deberíamos ver evidencia de ellas. Deberían haber colonizado la galaxia entera. Deberíamos estar viendo sus naves, sus megaestructuras, sus señales, algo. Pero no vemos nada. Hay muchas posibles explicaciones para este silencio, y ninguna de ellas es reconfortante. Quizás la vida es mucho más rara de lo que pensamos. Quizás el salto de química a biología es extraordinariamente improbable, y la Tierra es un caso único o casi único en toda la galaxia. Quizás la vida es común, pero la inteligencia es rara. Durante más de 3.000 millones de años, la vida en la Tierra fue exclusivamente unicelular. La vida compleja es relativamente reciente, y la inteligencia tecnológica es un parpadeo en el tiempo geológico. Quizás la mayoría de los planetas habitados nunca desarrollan nada más que microbios. O quizás, y esta es la posibilidad más oscura, la inteligencia tecnológica es autodestructiva. Quizás todas las civilizaciones que alcanzan nuestro nivel de desarrollo terminan destruyéndose a sí mismas antes de poder colonizar las estrellas. Guerras nucleares, catástrofes ambientales, pandemias diseñadas, inteligencias artificiales descontroladas. Los medios de autodestrucción son muchos, y quizás ninguna civilización logra evitarlos todos indefinidamente. En ese caso, la galaxia sería un cementerio de civilizaciones muertas, ruinas silenciosas en planetas lejanos, ciudades vacías bajo cielos alienígenas, monumentos a especies que una vez miraron las estrellas con esperanza antes de desaparecer en la oscuridad. No sabemos cuál es la respuesta correcta. No sabemos si estamos solos o acompañados. No sabemos si el silencio del cosmos es evidencia de nuestra singularidad o de nuestra condena. Pero la pregunta misma, la capacidad de hacerla, dice algo sobre nosotros. Somos la única especie en la Tierra que mira las estrellas
y se pregunta qué significan. Somos la única especie que ha enviado artefactos más allá de la heliosfera, que ha escuchado el susurro del fondo cósmico de microondas, que ha calculado la edad del universo y la estructura de los átomos. Quizás eso no significa nada en el esquema cósmico de las cosas, o quizás significa todo. La galaxia sigue girando, indiferente a nuestras preguntas. Las estrellas nacen y mueren sin importarles si hay alguien mirando. El agujero negro en el centro acecha sin propósito ni malicia. Y nosotros, pequeños y efímeros, seguimos preguntando, seguimos buscando, seguimos maravillándonos. Eso al menos es algo. Ahora vamos a adentrarnos en algo que pocas veces se discute cuando hablamos del tamaño de la Vía Láctea, y es el concepto del tiempo como dimensión espacial, porque cuando observamos nuestra galaxia, no solo estamos mirando a través del espacio, sino también a través del tiempo. Y esto cambia fundamentalmente lo que significa ver la Vía Láctea. Cuando miras la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, que está a poco más de 4 años luz de distancia, no la estás viendo como es ahora. La estás viendo como era hace 4 años, porque eso es lo que ha tardado su luz en llegar hasta tus ojos. Si Próxima Centauri explotara en este preciso momento, no lo sabríamos hasta dentro de 4 años. Durante ese tiempo, seguiríamos viéndola brillar tranquilamente en el cielo, inconscientes de que ya no existe. Este desfase temporal se amplifica dramáticamente cuando miramos más lejos. Las estrellas visibles a simple vista están a distancias que van desde unos pocos años luz hasta unos pocos miles de años luz. Eso significa que cuando contemplas el cielo nocturno, estás viendo un collage temporal. Algunas de esas luces muestran estrellas como eran cuando Julio César gobernaba Roma. Otras muestran estrellas como eran cuando los primeros humanos modernos salieron de África. El cielo nocturno es una máquina del tiempo, y cada punto de luz es una ventana a un momento diferente del pasado. Pero cuando intentamos ver el centro de la Vía Láctea, el desfase se vuelve verdaderamente significativo. El centro galáctico está a 26.000 años luz de distancia. La luz que nos llega de allí salió de su origen hace 26.000 años. Cuando esa luz comenzó su viaje, los humanos modernos ya existían, pero la agricultura aún no se había inventado. Los mamuts todavía vagaban por Europa. La última edad de hielo estaba en pleno apogeo. Todo lo que sabemos sobre el centro de la galaxia es información antigua. Sagitario A*, el agujero negro supermasivo, podría haber cambiado drásticamente desde entonces. Podría estar atravesando un período de alimentación activa en este preciso momento, devorando estrellas y emitiendo chorros de radiación. Y no lo sabríamos hasta dentro de 26.000 años. Esta idea resulta profundamente desorientadora cuando la contemplas con detenimiento. La Vía Láctea que vemos no es la Vía Láctea que existe. Es una reconstrucción compuesta de información de diferentes épocas, mezclada de formas que nuestro cerebro no está diseñado para procesar. No podemos obtener una imagen en tiempo real de nuestra propia galaxia, porque eso requeriría que la información viajara instantáneamente, y nada puede viajar más rápido que la luz. Estamos atrapados en nuestro cono de luz, viendo solo el pasado de todo lo que nos rodea. Y esto lleva a una pregunta filosófica fascinante. Si no podemos ver la Vía Láctea como es ahora, sino solo como era en diferentes momentos del pasado, ¿qué significa realmente la Vía Láctea? ¿Es un objeto estático que podemos describir? ¿O es más bien un proceso en constante cambio? ¿Una película en lugar de una fotografía?
La respuesta, por supuesto, es lo segundo. La galaxia es dinámica. Está en constante evolución. Estrellas nacen y mueren. Nubes de gas colapsan y se dispersan. El patrón espiral rota y se transforma. Incluso la forma general de la galaxia cambia a lo largo de escalas de tiempo suficientemente largas. Hace unos 10.000 millones de años, la Vía Láctea era probablemente muy diferente a como es hoy. Era más pequeña, más caótica, todavía en proceso de formación. Estaba fusionándose con galaxias menores, absorbiendo sus estrellas y su gas. Los brazos espirales que hoy caracterizan su estructura aún no se habían desarrollado completamente. Y dentro de 5.000 millones de años será irreconocible. La colisión con Andrómeda habrá transformado ambas galaxias en una nueva estructura, probablemente una galaxia elíptica gigante, sin brazos espirales, sin las elegantes curvas que definen hoy a la Vía Láctea. Nuestro sistema solar, si sobrevive, estará en un lugar completamente diferente, orbitando un nuevo centro galáctico a una distancia impredecible. Lo que llamamos la Vía Láctea es solo una instantánea de un proceso que ha durado 13.000 millones de años y continuará durante billones más. Somos testigos de un momento en la historia, de algo mucho más grande que nosotros, algo que existía mucho antes de que hubiera ojos para verlo, y que continuará existiendo mucho después de que el último ojo se cierre. Pero hablemos ahora de los fenómenos violentos que ocurren dentro de la galaxia, porque hasta ahora he pintado un cuadro relativamente sereno. Estrellas brillando, gas fluyendo, el disco rotando majestuosamente. Pero la Vía Láctea es también un lugar de violencia inimaginable, donde fuerzas que desafían la comprensión humana destruyen mundos enteros en fracciones de segundo. Las supernovas son quizás el ejemplo más conocido de esta violencia cósmica. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, su núcleo colapsa sobre sí mismo en una fracción de segundo. El rebote de este colapso genera una onda de choque que expulsa las capas exteriores de la estrella al espacio a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Durante unas pocas semanas, la supernova puede brillar con la intensidad de miles de millones de soles, superando el brillo combinado de todas las demás estrellas de la galaxia. Luego se desvanece, dejando tras de sí una nebulosa en expansión de gas enriquecido con elementos pesados y, en su centro, una estrella de neutrones o un agujero negro. Se estima que en la Vía Láctea explota una supernova aproximadamente cada 50 años. Eso significa que en el tiempo de vida de la galaxia han ocurrido cientos de millones de estas explosiones. Cada una de ellas habría esterilizado cualquier planeta habitable dentro de un radio de varias decenas de años luz. La radiación de alta energía, los rayos gamma y los rayos cósmicos habrían destruido las atmósferas, evaporado los océanos y aniquilado cualquier forma de vida compleja. Es posible que la vida en la Tierra haya sido afectada por supernovas cercanas en el pasado. Algunas extinciones masivas podrían haber sido causadas, al menos en parte, por aumentos en la radiación cósmica debidos a supernovas que explotaron en nuestro vecindario galáctico. No tenemos evidencia definitiva de esto, pero la posibilidad es inquietante. Vivimos en un vecindario peligroso y no controlamos cuándo o dónde explotará la próxima bomba cósmica. Pero las supernovas, con toda su violencia, palidecen ante otros fenómenos. Los estallidos de rayos gamma son las explosiones más energéticas del universo después del Big Bang. Ocurren cuando estrellas extremadamente masivas colapsan directamente en agujeros negros, o cuando dos estrellas de neutrones
colisionan y se fusionan. En una fracción de segundo, liberan más energía que la que producirá el Sol en toda su vida, de 10.000 millones de años. La mayoría de esa energía se emite en forma de rayos gamma, la forma más energética de radiación electromagnética. Si un estallido de rayos gamma ocurriera dentro de unos pocos miles de años luz de la Tierra y estuviera orientado hacia nosotros, las consecuencias serían catastróficas. La radiación destruiría la capa de ozono, exponiendo la superficie terrestre a niveles letales de radiación ultravioleta solar. Los ecosistemas colapsarían. La vida compleja en la superficie se extinguiría en cuestión de meses o años. No veríamos venir el ataque porque viaja a la velocidad de la luz. En el momento en que detectáramos el estallido, la radiación ya habría llegado. Afortunadamente, los estallidos de rayos gamma son relativamente raros y la mayoría ocurren en galaxias lejanas. Pero relativamente raros no significa imposibles. Y la Vía Láctea contiene todas las condiciones necesarias para producirlos. Luego están los magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos tan intensos que desafían la comprensión. Un magnetar típico tiene un campo magnético aproximadamente 1 billón de veces más potente que el de la Tierra. A una distancia de 1000 kilómetros de un magnetar, la fuerza magnética sería suficiente para borrar todas las tarjetas de crédito de la Tierra, distorsionar los átomos de tu cuerpo y probablemente matarte de formas que la medicina ni siquiera tiene nombre para describir. Los magnetares son inestables. Ocasionalmente, su corteza sólida se fractura, liberando enormes cantidades de energía en lo que se conoce como un terremoto estelar o estallido de magnetar. En diciembre de 2004, un magnetar llamado SGR 1806-20, situado a unos 50.000 años luz de distancia, sufrió uno de estos estallidos. En una décima de segundo liberó más energía que la que produce el Sol en 250.000 años. A pesar de estar a 50.000 años luz de distancia, el pulso de radiación fue lo suficientemente intenso como para afectar la ionosfera terrestre. Si ese magnetar hubiera estado a 10 años luz en lugar de 50.000, el estallido habría sido catastrófico para la vida en la Tierra. La Vía Láctea contiene probablemente millones de estrellas de neutrones, y un porcentaje de ellas son magnetares. No sabemos cuántos hay cerca de nosotros, porque son difíciles de detectar cuando están inactivos. Podría haber uno a unas pocas docenas de años luz, esperando el momento de fracturarse y liberar su energía. Probablemente no lo hay, estadísticamente hablando, pero probablemente no es lo mismo que seguro. Y luego está la cuestión de los agujeros negros errantes. El agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia está anclado allí por su inmensa masa. Pero la Vía Láctea contiene también millones de agujeros negros de masa estelar, los restos de estrellas masivas que colapsaron al final de sus vidas. Estos agujeros negros tienen masas de unas pocas veces a unas pocas docenas de veces la masa del Sol. No son tan masivos como Sagitario A*, pero siguen siendo objetos de gravedad extrema. Muchos de estos agujeros negros están en sistemas binarios, orbitando estrellas compañeras de las que a veces roban materia. Cuando eso ocurre, la materia forma un disco de acreción que se calienta hasta emitir rayos X, permitiéndonos detectar el agujero negro. Pero otros agujeros negros están solos, vagando por la galaxia sin compañeras, sin discos de acreción, completamente invisibles excepto por su gravedad. Se estima que hay aproximadamente 100 millones de agujeros negros errantes en la Vía Láctea.
100 millones de pozos gravitatorios vagando por el espacio interestelar, invisibles, indetectables, capaces de perturbar órbitas planetarias si pasan lo suficientemente cerca de un sistema estelar. ¿Qué pasaría si un agujero negro errante atravesara nuestro sistema solar? Dependería de la distancia. Si pasara a varias unidades astronómicas del Sol, el efecto sería mínimo, quizás algunas perturbaciones en las órbitas de los planetas exteriores. Pero si pasara cerca de la Tierra, las consecuencias serían apocalípticas. La órbita terrestre se volvería caótica. Podríamos ser expulsados del sistema solar hacia el espacio interestelar, condenados a congelarnos en la oscuridad eterna. O podríamos caer hacia el Sol, incinerados por nuestra propia estrella. O, en el peor escenario, podríamos ser capturados por el agujero negro y destrozados por las fuerzas de marea mientras caemos hacia el horizonte de eventos. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto ocurra? Extremadamente bajas. La galaxia es tan vasta y los agujeros negros son tan pequeños en comparación que la probabilidad de un encuentro cercano es infinitesimal. Pero infinitesimal no es cero. Y dado el tiempo suficiente, incluso los eventos improbables ocurren. Durante los próximos 5.000 millones de años de vida del Sol, la probabilidad acumulada de 1900, un encuentro perturbador con un objeto masivo, ya sea un agujero negro, una estrella de neutrones o simplemente otra estrella ordinaria, es pequeña, pero no despreciable. Vivimos en un universo donde la seguridad es estadística, no absoluta, donde la destrucción puede venir de cualquier dirección, en cualquier momento, sin previo aviso, donde las fuerzas que gobiernan nuestra existencia son tan inmensas y tan indiferentes que ni siquiera registrarían nuestra desaparición. Es aterrador cuando lo piensas, pero también es extrañamente liberador. Si no controlamos estas fuerzas cósmicas, si no podemos hacer nada para prevenir una supernova cercana o un encuentro con un agujero negro errante, entonces preocuparse por ellas es inútil. Podemos reconocer los peligros, maravillarnos ante ellos, estudiarlos con fascinación científica, pero no tiene sentido temerlos de la misma manera que tememos los peligros cotidianos. Son demasiado grandes, demasiado lejanos, demasiado improbables para afectar nuestras decisiones diarias. Y mientras tanto, el universo nos regala el espectáculo de su violencia a distancias seguras. Podemos observar supernovas en galaxias lejanas, estudiar magnetares desde la comodidad de nuestros observatorios, simular colisiones de agujeros negros en nuestras supercomputadoras. La destrucción se convierte en belleza cuando se ve desde la perspectiva correcta. Y quizás esa capacidad de transformar el terror en asombro es una de las cosas más humanas que existen. Pero hay otro aspecto de la violencia galáctica del que aún no hemos hablado, y es la violencia a gran escala, la violencia que involucra a la galaxia entera. Porque la Vía Láctea no es una isla aislada en el cosmos. Está rodeada de otras galaxias, algunas pequeñas, otras grandes, y las interacciones entre ellas son todo menos pacíficas. La Vía Láctea tiene aproximadamente 50 galaxias satélite conocidas. Pequeñas galaxias enanas que la orbitan como lunas, orbitan un planeta. Las más famosas son las nubes de Magallanes, visibles a simple vista desde el hemisferio sur, dos manchas difusas en el cielo nocturno que los pueblos indígenas de Australia, Sudamérica y África conocen desde tiempos inmemoriales. Pero hay muchas otras, más pequeñas y más tenues, descubiertas solo en las últimas décadas con telescopios avanzados. Estas galaxias satélite no orbitan pacíficamente para siempre. Poco a poco,
La gravedad de la Vía Láctea las desgarra, les arranca estrellas, las estira en corrientes alargadas que eventualmente se incorporan a nuestra galaxia. La Vía Láctea está activamente canibalizando a sus vecinas menores. Es un proceso que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años y que continuará hasta que no queden satélites que devorar. La galaxia enana de Sagitario es un ejemplo dramático de este canibalismo cósmico. Fue descubierta en 1994, sorprendentemente tarde, dado que está siendo literalmente atravesada por el disco de la Vía Láctea. La razón de su descubrimiento tardío es que está siendo desgarrada y dispersada, sus estrellas mezclándose con las de nuestra galaxia, de forma que es difícil distinguirlas. La galaxia enana de Sagitario ha atravesado el disco de la Vía Láctea múltiples veces en los últimos miles de millones de años, y cada pasaje le ha arrancado más estrellas. Hoy es poco más que una corriente alargada de estrellas envolviendo la Vía Láctea como una cinta enrollada alrededor de una esfera. En unos pocos cientos de millones de años habrá dejado de existir como entidad separada. Sus estrellas serán parte de la Vía Láctea, indistinguibles de las demás. Y la Vía Láctea continuará, un poco más grande, un poco más masiva, sin recordar que alguna vez hubo una galaxia separada cuyos restos ahora lleva dentro. Este es el destino de las galaxias pequeñas en la vecindad de las grandes: ser devoradas, desaparecer, convertirse en parte de algo mayor que ellas mismas. Es un proceso que carece de malicia, que no tiene propósito ni intención. Es simplemente la gravedad haciendo lo que la gravedad hace, atrayendo masa hacia masa, fusionando estructuras, construyendo sistemas cada vez más grandes a partir de componentes menores. Pero la Vía Láctea no es la más grande de su vecindario. Ese honor le corresponde a Andrómeda, una galaxia espiral similar a la nuestra, pero aproximadamente el doble de masiva. Andrómeda está a unos 2.500.000 años luz de distancia, lo que la convierte en el objeto más lejano visible, a simple vista, desde la Tierra. En una noche clara y oscura, puedes verla como una mancha difusa en la constelación del mismo nombre, un óvalo borroso de luz que no parece particularmente impresionante. Pero lo que estás viendo es la luz combinada de 1 billón de estrellas, el resplandor de una galaxia entera llegando a tus ojos después de un viaje de más de 2 millones de años. Y Andrómeda se está acercando. A una velocidad de aproximadamente 110 kilómetros por segundo, Andrómeda y la Vía Láctea se precipitan una hacia la otra, atraídas por su gravedad mutua. Eventualmente, dentro de unos 4.500 millones de años, colisionarán. O más bien, comenzarán a fusionarse, porque las galaxias no chocan como chocan los coches. Las distancias entre las estrellas son tan inmensas que las colisiones directas entre soles serán extremadamente raras. Lo que ocurrirá es que las fuerzas gravitatorias de ambas galaxias distorsionarán sus formas, arrancarán estrellas de sus posiciones originales, lanzarán algunas hacia el espacio intergaláctico y enviarán otras hacia los centros galácticos. Los brazos espirales se destruirán, las nubes de gas se comprimirán, desencadenando oleadas masivas de formación estelar. El cielo nocturno, visto desde cualquier planeta que sobreviva el caos, se llenará de estrellas nuevas, brillantes y azules, nacidas de la violencia de la colisión. Durante varios cientos de millones de años, las dos galaxias se atravesarán, se separarán, volverán a caer una hacia la otra, se fusionarán un poco más, se separarán de nuevo, en un baile gravitatorio que durará más de 1.000 millones de años. Eventualmente, la fricción dinámica
habrá drenado suficiente energía del sistema y las dos galaxias se fusionarán definitivamente en una sola estructura. Los astrónomos la llaman Milcomeda o Lactómeda, un nombre provisional para algo que aún no existe, pero que inevitablemente existirá. Será probablemente una galaxia elíptica, una bola difusa de estrellas sin los elegantes brazos espirales que caracterizan a la Vía Láctea y a Andrómeda hoy. La formación estelar habrá cesado en su mayoría, agotado el gas disponible en el frenesí de la fusión. Las estrellas restantes envejecerán lentamente, enfriándose de amarillas a naranjas a rojas, apagándose gradualmente a lo largo de billones de años. Para cuando esto ocurra, el Sol ya habrá muerto. En aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol agotará el hidrógeno en su núcleo, se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, probablemente tragándose a Mercurio, Venus y quizás a la Tierra, y luego expulsará sus capas exteriores para formar una nebulosa planetaria, dejando atrás una enana blanca que se enfriará lentamente durante los siguientes billones de años. La colisión con Andrómeda ocurrirá aproximadamente al mismo tiempo que la muerte del Sol, quizás un poco antes. Es posible que los últimos humanos, si todavía existimos en alguna forma, presencien el comienzo de la fusión antes de que nuestro mundo sea destruido por nuestra propia estrella moribunda. O quizás ya nos hayamos ido, extintos o emigrados a otros sistemas, observando la muerte de nuestro Sol natal desde mundos lejanos que ni siquiera podemos imaginar hoy. No lo sabemos, no podemos saberlo. El futuro lejano es tan opaco para nosotros como lo habría sido el presente para nuestros ancestros hace 1 millón de años. Solo podemos especular, imaginar, preguntarnos. Y mientras tanto, las galaxias siguen su curso, indiferentes a nuestras especulaciones. La Vía Láctea gira, Andrómeda se acerca, las estrellas nacen y mueren, y nosotros, pequeños y efímeros, miramos hacia arriba y tratamos de entender. Hemos recorrido un largo camino a través de nuestra galaxia, explorando sus dimensiones, sus estructuras, sus peligros y su vacío. Pero hay un aspecto que aún no hemos abordado con la profundidad que merece, y es la cuestión del tiempo. Porque el tamaño de la Vía Láctea no se mide solo en kilómetros o años luz, sino también en años, en eones, en escalas temporales que hacen que la historia humana parezca el parpadeo de una luciérnaga en la noche cósmica. La Vía Láctea tiene aproximadamente 13.000 millones de años de edad. Se formó cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años a partir de fluctuaciones de densidad en el gas primordial que quedó después del Big Bang. Esas pequeñas irregularidades, regiones donde había ligeramente más materia que en otras, atrajeron gravitatoriamente más materia hacia ellas, creciendo lentamente hasta convertirse en las primeras galaxias. No sabemos exactamente cómo era la Vía Láctea en su juventud. Las observaciones de galaxias lejanas, que vemos como eran hace miles de millones de años, debido al tiempo que tarda su luz en llegarnos, sugieren que las galaxias jóvenes eran más pequeñas, más irregulares, más caóticas que las galaxias maduras de hoy. Probablemente, nuestra galaxia comenzó como una colección desordenada de estrellas y gas, sin la estructura espiral definida que tiene ahora. Con el tiempo, fusiones con otras galaxias menores y la acumulación gradual de gas fueron dándole forma. Los brazos espirales se desarrollaron, el disco se aplanó, el bulbo central creció. La Vía Láctea se convirtió lentamente en la majestuosa espiral barrada que es hoy. Pero este proceso no fue suave ni continuo. Hubo episodios de violencia, colisiones con galaxias satélite,
estallidos de formación estelar, períodos de actividad intensa del agujero negro central. Cada uno de estos eventos dejó su huella en la estructura y composición de la galaxia. Las estrellas más antiguas del halo galáctico cuentan historias de la infancia de la Vía Láctea. Tienen muy pocos elementos pesados porque se formaron antes de que las supernovas hubieran tenido tiempo de enriquecer el medio interestelar. Algunas de estas estrellas tienen casi la misma edad que la propia galaxia, veteranas cósmicas que han orbitado el centro galáctico más de 50 veces desde su nacimiento. Cuando esas estrellas se formaron, no había Tierra, no había Sol, no había sistema solar. El lugar donde ahora orbitamos era simplemente una nube difusa de gas e hidrógeno, flotando en un brazo espiral primitivo. Miles de millones de años tendrían que pasar antes de que ese gas colapsara para formar nuestra estrella y nuestro mundo. Piensa en eso por un momento. Las estrellas que ves en el cielo nocturno, algunas de ellas, son más antiguas que todo lo que conocemos. Ardían ya cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra. Ardían cuando los primeros peces salieron del agua. Ardían cuando la vida misma era apenas un experimento químico en los océanos primitivos. Y seguirán ardiendo mucho después de que todo lo que conocemos haya desaparecido. Hay algo profundamente humillante en esta perspectiva temporal. Nuestra civilización tiene apenas unos pocos miles de años. Nuestra especie tiene unos 300.000 años. Los primates tienen unos 60 millones de años. Los mamíferos tienen unos 200 millones de años. La vida compleja tiene unos 500 millones de años. La vida misma tiene unos 4.000 millones de años. Y la galaxia tiene 13.000 millones de años. Comparados con Mobeto Simonda, la Vía Láctea, somos recién nacidos. Acabamos de abrir los ojos. Apenas estamos empezando a mirar alrededor y preguntarnos dónde estamos. La galaxia, mientras tanto, ha estado girando pacientemente, formando estrellas, destruyéndolas, reciclando sus restos, evolucionando lentamente a lo largo de escalas de tiempo que superan cualquier cosa que podamos experimentar. Y seguirá haciéndolo mucho después de que hayamos desaparecido. Porque la Vía Láctea tiene un futuro que se extiende hacia adelante en el tiempo, tanto como su pasado se extiende hacia atrás. Ya hemos hablado de la colisión con Andrómeda dentro de 4.500 millones de años. Pero eso es solo el comienzo. Después de la fusión, la galaxia resultante, la Actómeda, o como quiera que la llamen los observadores que existan entonces, continuará evolucionando. La formación de estrellas se ralentizará a medida que se agote el gas disponible. Las estrellas existentes envejecerán, pasando de azules brillantes a amarillas, a naranjas, a rojas. Las más masivas explotarán en supernovas, dejando tras de sí estrellas de neutrones y agujeros negros. Las menos masivas se expandirán como gigantes rojas antes de colapsar en enanas blancas. Durante billones de años, la galaxia fusionada se irá oscureciendo gradualmente. Las estrellas que quedan serán cada vez más débiles, cada vez más rojas, cada vez más frías. El brillo total de la galaxia disminuirá exponencialmente a medida que las últimas fuentes de fusión nuclear se agoten. Eventualmente, las únicas estrellas que quedarán serán las enanas rojas más pequeñas, que consumen su combustible tan lentamente que pueden vivir billones de años. Estas diminutas estrellas, algunas con apenas el 10% de la masa del Sol, arderán tenuemente durante más tiempo del que el universo lleva existiendo hasta ahora. Pero incluso ellas tienen un límite. En unos 100 billones de años, aproximadamente 1000 veces la edad actual del universo, las últimas enanas rojas
finalmente se apagarán. El universo entrará en lo que los cosmólogos llaman la era degenerada, dominada por los cadáveres de estrellas muertas, enanas blancas enfriándose lentamente hacia el cero absoluto, estrellas de neutrones girando cada vez más despacio, agujeros negros evaporándose imperceptiblemente a través de la radiación de Hawking. La galaxia, o lo que quede de ella, será un fantasma de sí misma, un cementerio de cenizas estelares flotando en la oscuridad, sin luz, sin calor, sin movimiento más que el lento declive hacia el equilibrio térmico final. Este es el destino de la Vía Láctea. Este es el destino de todas las galaxias. No importa cuán brillantes sean hoy, no importa cuántas estrellas contengan, eventualmente todas se apagarán. El universo mismo se enfriará hasta volverse inhabitable, incluso para las formas de vida más resistentes que podamos imaginar. Es un panorama sombrío, sin duda, pero hay una extraña paz en contemplarlo, porque si el final es inevitable, si todo lo que existe eventualmente perecerá, entonces la pregunta no es cómo evitarlo, sino qué hacer con el tiempo que tenemos. Y quizás eso es lo que hace que nuestra existencia sea preciosa. No duramos para siempre, no podemos durar para siempre. Pero mientras estamos aquí, mientras miramos las estrellas y nos preguntamos sobre nuestro lugar en el cosmos, estamos participando en algo extraordinario. Somos testigos de un universo en su juventud relativa. Las estrellas aún brillan, las galaxias aún forman nuevos soles. La energía aún fluye de lo caliente a lo frío, de formas que permiten la complejidad y la vida. Dentro de billones de años, ningún observador podrá ver lo que nosotros vemos ahora. No habrá cielos estrellados que contemplar. No habrá galaxias espirales girando majestuosamente. Solo oscuridad y frío y silencio. Desde esa perspectiva, vivimos en una era dorada. Un breve período de la historia cósmica en el que las condiciones son propicias para que existan cosas complejas e interesantes como galaxias, estrellas, planetas y observadores que se preguntan por el significado de todo. Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio poder hacer estas preguntas. Es un privilegio formar parte de la Vía Láctea en este momento de su historia. Pero volvamos al presente, porque hay más que decir sobre el tamaño de nuestra galaxia y cómo nos afecta aquí y ahora. Hemos hablado de distancias y tiempos cósmicos, pero hay aspectos más inmediatos, más tangibles, más cercanos a nuestra experiencia cotidiana. La Vía Láctea nos afecta de formas que rara vez consideramos. Para empezar, está el simple hecho de que podemos verla. La banda lechosa que cruza el cielo en las noches oscuras es una de las vistas más impresionantes que la naturaleza ofrece. Durante la mayor parte de la historia humana, esa vista era accesible para cualquiera que saliera de noche. Nuestros ancestros conocían la Vía Láctea íntimamente, la usaban para navegar, la incorporaban en sus mitos y religiones, se maravillaban ante ella sin saber lo que era. Hoy, la contaminación lumínica ha robado esa vista a la mayoría de la humanidad. Se estima que más del 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados por luz artificial. En muchas ciudades, solo se pueden ver unas pocas docenas de estrellas, en lugar de las miles que serían visibles en condiciones naturales. La Vía Láctea es completamente invisible para miles de millones de personas. Hay niños que crecen sin haber visto nunca la galaxia de la que forman parte. Hay adultos que nunca han experimentado un cielo verdaderamente oscuro, salpicado de estrellas de horizonte a horizonte, con la banda luminosa de la Vía Láctea arqueándose sobre ellos. Esta pérdida
es más que estética. Es, en cierto sentido, una pérdida de conexión con nuestra propia realidad cósmica. Cuando no puedes ver las estrellas, es fácil olvidar que están ahí. Es fácil olvidar que la Tierra es un planeta, que el Sol es una estrella, que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La abstracción reemplaza la experiencia. Los números sustituyen al asombro. Y algo esencial se pierde en la traducción. Pero para aquellos que tienen la suerte de ver un cielo verdaderamente oscuro, la experiencia puede ser transformadora. Hay algo en contemplar la Vía Láctea con tus propios ojos que ninguna fotografía puede replicar. La escala, la inmensidad, la sensación de estar viendo no un punto de luz, sino miles de millones de soles, cada uno potencialmente rodeado de mundos, cada uno con sus propias historias que nunca conoceremos. Es humillante y exaltante a la vez. Te hace sentir pequeño, sí, pero también conectado. Parte de algo más grande, un fragmento consciente de un universo que mayormente no es consciente de nada. Los astrónomos que estudian la Vía Láctea a menudo hablan de una sensación similar. Pasar años investigando la estructura galáctica, analizando datos, construyendo modelos, puede parecer un trabajo abstracto y técnico. Pero debajo de todo ese trabajo hay una motivación más profunda, una curiosidad casi infantil sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Estas preguntas filosóficas fundamentales encuentran respuestas parciales en el estudio de la galaxia. Venimos de estrellas que murieron hace miles de millones de años, forjando los elementos de nuestros cuerpos en sus hornos nucleares. Vamos hacia un futuro de fusión galáctica y eventual enfriamiento cósmico. Y somos, al menos en parte, la forma en que la Vía Láctea se contempla a sí misma. Esto no es poesía vacía, es literalmente cierto. Los átomos de tu cuerpo fueron creados en estrellas. Tu consciencia es un producto de procesos que comenzaron con el Big Bang y se desarrollaron a través de miles de millones de años de evolución cósmica, química y biológica. Cuando piensas sobre la Vía Láctea, son átomos de la Vía Láctea pensando sobre sí mismos. Cuando te maravillas ante la galaxia, es la galaxia maravillándose ante sí misma. Hay una circularidad hermosa en esto. El universo se expande, se enfría, forma estructuras. Esas estructuras producen estrellas. Las estrellas producen elementos pesados. Esos elementos forman planetas. En algunos planetas surge la vida. Esa vida evoluciona hacia la inteligencia. Y esa inteligencia mira hacia atrás para estudiar el proceso que la creó. El cosmos dándose cuenta de sí mismo. La materia aprendiendo a contemplar la materia. Quizás somos los únicos en hacer esto. Quizás la Vía Láctea tiene muchos puntos de consciencia, muchas civilizaciones mirando las estrellas y preguntándose las mismas cosas que nosotros. No lo sabemos. Pero independientemente de la respuesta, el hecho de que nosotros lo hacemos es significativo. En un universo de 400.000 millones de soles, solo en nuestra galaxia, en un cosmos de billones de galaxias, al menos aquí, al menos ahora, hay seres que se preguntan qué significa todo. Eso es notable. Eso es valioso. Eso, en cierto sentido, justifica toda la inmensidad vacía que lo rodea. Ahora exploremos algo que rara vez se menciona cuando hablamos del tamaño de la galaxia, y es cómo ese tamaño afecta nuestras posibilidades futuras como especie. Porque si la humanidad sobrevive lo suficiente, eventualmente tendremos que enfrentar la realidad de que la Tierra no durará para siempre. Dentro de unos 1.000 millones de años, el Sol será lo suficientemente caliente como para evaporar los océanos
y hacer que la Tierra sea inhabitable. Mucho antes de eso, los recursos de nuestro planeta pueden agotarse o las condiciones pueden cambiar de formas que dificulten la supervivencia. Si queremos que la humanidad, o lo que sea que nos convirtamos, sobreviva indefinidamente, tendremos que extendernos más allá de la Tierra. Primero, quizás, a otros planetas y lunas del Sistema Solar. Marte, las lunas de Júpiter, los asteroides ricos en minerales. Luego, eventualmente, a otros sistemas estelares. Y aquí es donde el tamaño de la Vía Láctea se vuelve relevante de una manera muy práctica. Hay quizás 400.000 millones de estrellas en la galaxia. Una fracción significativa de ellas probablemente tiene planetas en la zona habitable donde podría existir agua líquida. No sabemos cuántos de esos planetas son realmente habitables, pero incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que hay miles de millones de mundos potencialmente colonizables en la Vía Láctea. El problema, por supuesto, es llegar a ellos. Las distancias interestelares son tan vastas que con la tecnología actual tardaríamos decenas de miles de años en llegar a la estrella más cercana. Necesitaríamos avances revolucionarios en propulsión, en soporte vital, en ingeniería social para emprender viajes de tales duraciones. Algunos proponen naves generacionales, donde varias generaciones nacen, viven y mueren durante el trayecto, y solo los descendientes lejanos de los colonos originales llegarían al destino. Otros proponen hibernación criogénica, congelando a los viajeros para que no envejezcan durante el viaje. Otros más proponen naves semilla, que llevarían embriones o información genética en lugar de personas vivas, reconstruyendo la población humana al llegar al destino. Y algunos especulan con tecnologías que aún son ciencia ficción, como motores de curvatura que distorsionarían el espacio-tiempo para acortar efectivamente las distancias, o agujeros de gusano que conectarían regiones lejanas del universo como atajos a través de dimensiones superiores. No sabemos cuáles de estas posibilidades son físicamente viables. No sabemos si alguna vez desarrollaremos la tecnología necesaria. Pero la inmensidad de la Vía Láctea significa que, si lo logramos, las posibilidades serían ilimitadas. Cientos de miles de millones de soles esperando ser explorados. Billones de mundos potencialmente habitables. Recursos suficientes para sostener civilizaciones durante billones de años. La galaxia podría ser nuestro hogar final, no en el sentido de una casa pequeña y acogedora, sino en el sentido de un territorio vasto que explorar, habitar y quizás incluso transformar. Algunos teóricos han especulado sobre civilizaciones de tipo terce en la escala de Kardashev, civilizaciones que han colonizado toda su galaxia y aprovechan la energía de todos sus soles. Para nosotros, eso es ciencia ficción extrema, pero no es físicamente imposible. Dadas las escalas de tiempo cósmicas, una civilización que sobreviviera unos pocos millones de años podría, en principio, extenderse por toda la galaxia, incluso viajando a una fracción de la velocidad de la luz. El hecho de que no veamos evidencia de tales civilizaciones en la Vía Láctea, la paradoja de Fermi que mencionamos antes, es inquietante. Pero también podría significar simplemente que somos los primeros, o que las civilizaciones avanzadas eligen no expandirse de formas que podamos detectar, o que hay barreras que no comprendemos. El misterio permanece abierto, y mientras permanece abierto, la galaxia espera. 100.000 años luz de posibilidades, 200.000 millones de soles que algún día podrían ser alcanzados. Un futuro que podría extenderse durante eones
si somos lo suficientemente sabios, lo suficientemente persistentes, lo suficientemente afortunados, o un futuro que podría terminar aquí, en este pequeño planeta, si no logramos superar nuestros desafíos actuales. La elección, en cierto sentido, es nuestra. La galaxia no nos ayudará ni nos obstaculizará. Simplemente está ahí, inmensa e indiferente, esperando a ver qué hacemos con la oportunidad que representa. Es un pensamiento vertiginoso. Y quizás el más importante que podemos tener cuando contemplamos el verdadero tamaño de la Vía Láctea. No es solo una cuestión de números y distancias, es una cuestión de potencial, de futuro, de lo que podríamos llegar a ser si sobrevivimos el tiempo suficiente para intentarlo. La galaxia es nuestro horizonte más lejano. Es el límite de lo que podríamos alcanzar como especie. Es el escenario donde se desarrollaría el próximo capítulo de la historia humana, si hay un próximo capítulo. Y contemplar ese horizonte, aunque sea desde la distancia imposible de nuestro pequeño mundo, tiene valor en sí mismo. Nos recuerda que hay más, mucho más, que la vida cotidiana que vivimos. Que nuestros problemas, tan grandes como parecen, son pequeños comparados con las escalas cósmicas. Que tenemos la capacidad de pensar más allá de nosotros mismos, de imaginar futuros que nunca veremos, de soñar con posibilidades que quizás nunca se realicen. Esa capacidad de trascendencia mental es, quizás, lo más humano que hay en nosotros, y es lo que nos permite, aunque sea por un momento, abarcar con la mente algo tan vasto como la Vía Láctea. Llegamos al final de nuestro viaje, y es momento de intentar unir todas las piezas dispersas que hemos ido recogiendo a lo largo de este inmenso recorrido por la Vía Láctea. Hemos hablado de distancias que la mente no puede abarcar, de tiempos que hacen que la historia parezca un suspiro, de monstruos gravitatorios que devoran luz y de vacíos tan profundos que el frío se convierte en una entidad física. Pero si hay una verdad que sobresale por encima de todas las demás, una conclusión inevitable que surge de contemplar el verdadero tamaño de nuestra galaxia, es la de nuestra propia fragilidad. Y paradójicamente, en esa fragilidad reside nuestra mayor belleza. Imagina por un momento que puedes ver toda la Vía Láctea desde fuera, flotando en el vacío intergaláctico. Ves el disco brillante, los brazos espirales majestuosos girando lentamente, el halo difuso de estrellas antiguas, la luz combinada de cientos de miles de millones de soles. Es una estructura de una belleza sobrecogedora, una joya de luz y gravedad suspendida en la nada. Ahora, intenta encontrar el sol en esa imagen. Es imposible. Incluso si pudieras hacer zoom, incluso si pudieras acercarte millones de veces, el sol seguiría siendo invisible en la escala general de la galaxia. Y la Tierra, nuestro hogar, nuestro mundo, el escenario de todas nuestras vidas, es una mota de polvo orbitando esa estrella invisible. Desde la perspectiva de la galaxia, no existimos. Nuestras guerras, nuestras fronteras, nuestras economías, nuestras religiones, nuestras pasiones y nuestros miedos, todo ello ocurre en una superficie tan minúscula que ni siquiera registra en el radar cósmico. Si la humanidad desapareciera mañana, si la Tierra fuera tragada por el Sol o expulsada al espacio interestelar, la Vía Láctea ni siquiera parpadearía. Seguiría girando, indiferente, eterna. Para muchos, esta idea es aterradora. Es el horror cósmico en su forma más pura. La realización de que el universo no está hecho para nosotros, que no le importamos, que somos un accidente irrelevante en una esquina olvidada. Pero te invito a mirar esto desde otra perspectiva.
te invito a encontrar consuelo en esa insignificancia. Piensa en tus problemas actuales. Piensa en el estrés del trabajo, en las preocupaciones por el dinero, en las discusiones con seres queridos, en la ansiedad por el futuro, en los errores del pasado. Ahora, coloca todo eso frente a la imagen de la Vía Láctea, frente a 100.000 años luz de estrellas, frente a agujeros negros que curvan el tiempo, frente a la danza lenta de galaxias que chocan a lo largo de miles de millones de años. De repente, tus problemas ya no parecen tan grandes. De repente, el peso que llevas sobre los hombros se aligera. Porque si nada de esto importa a escala galáctica, entonces no hay razón para que te consuma. La indiferencia del universo no es crueldad, es libertad. Es el permiso para soltar el control, para dejar de intentar ser el centro de todo, para aceptar que eres pequeño y que eso está bien. No tienes que cargar con el peso del mundo, porque el mundo es apenas un grano de arena en una playa infinita. Puedes relajarte, puedes respirar, puedes simplemente ser, aquí y ahora, un pequeño observador consciente en medio de la maravilla. Hay una palabra para describir la sensación de comprender algo tan vasto que cambia tu estructura mental: lo sublime. Lo sublime es esa mezcla de terror y asombro que sentimos ante una tormenta perfecta, ante un océano embravecido o ante el cielo estrellado. Es la sensación de ser superado por algo mucho más grande que uno mismo. Y en esa rendición hay paz, porque cuando te enfrentas a la inmensidad de la Vía Láctea, el ego se disuelve. Esa voz en tu cabeza que siempre está exigiendo, juzgando, preocupándose, se queda callada ante la magnitud de lo que está viendo. Y en ese silencio puedes encontrar descanso. Esta es la verdadera lección de la astronomía. No se trata solo de datos y números. No se trata solo de saber cuántas estrellas hay o a qué velocidad giran. Se trata de usar ese conocimiento para recontextualizar nuestra existencia. Se trata de mirar hacia arriba para poder vivir mejor aquí abajo. Cada vez que te sientas abrumado por la vida moderna, cada vez que el ruido de la sociedad sea demasiado fuerte, recuerda dónde estás realmente. Estás en una roca que gira a 107.000 kilómetros por hora, alrededor de una estrella que viaja a 800.000 kilómetros por hora, alrededor del centro de una galaxia que se mueve a 2 millones de kilómetros por hora a través del universo. Estás en un viaje cósmico a velocidades vertiginosas, protegido por la gravedad y la atmósfera, navegando el océano más grande que existe. Eres un viajero estelar, lo sepas o no. Y ese viaje es compartido. Todos los seres humanos que han existido, que existen y que existirán, somos compañeros de tripulación en esta misma nave planetaria. Nuestras diferencias, vistas contra el telón de fondo de la Vía Láctea, se vuelven absurdas. ¿Qué importa el color de piel, la ideología política o el lugar de nacimiento cuando todos somos polvo de estrellas habitando el mismo punto azul pálido en la inmensidad? La galaxia nos une en nuestra pequeñez. Nos recuerda que, al final, todo lo que tenemos es a los demás y a este frágil planeta que nos sustenta. La soledad cósmica que mencionamos antes, ese silencio de las estrellas que no responden, debería empujarnos a valorar más la compañía que sí tenemos aquí. Si estamos solos en la galaxia, entonces somos increíblemente preciosos. Somos la única llama de consciencia en 100.000 años luz de oscuridad. Somos los guardianes del significado en un universo que por lo demás carece de él. Y si no estamos solos, si hay otros allá afuera mirando sus propios cielos y haciéndose las mismas preguntas, entonces
Somos parte de una comunidad de mentes, unidos por la misma curiosidad y el mismo asombro ante el misterio de la existencia. En cualquiera de los dos casos, nuestra vida tiene valor. No porque seamos grandes o poderosos o duraderos, sino porque somos conscientes, porque podemos sentir, porque podemos amar, porque podemos maravillarnos. Y ahora, mientras nos acercamos al final de esta narración, quiero que vuelvas a centrar tu atención en el momento presente. Deja de pensar en los años luz y los billones de soles por un segundo. Siente tu respiración, siente el peso de tu cuerpo descansando. Siente la gravedad de la Tierra manteniéndote seguro, abrazándote contra su superficie. Esa gravedad es la misma fuerza que mantiene unida a la galaxia. La misma fuerza que hace girar a los planetas y colapsar a las estrellas. Estás conectado físicamente con el cosmos a través de esa fuerza invisible. No estás separado del universo. Eres una extensión del universo. Eres el universo respirando, sintiendo, descansando. Imagina ahora que la noche te envuelve, pero no es una noche oscura y temible. Es el manto protector de la galaxia. Imagina que cada estrella en el cielo es un guardián silencioso, una luz lejana que vela tu sueño. No tienes que hacer nada. No tienes que entenderlo todo. No tienes que resolver los misterios de la materia oscura o la energía del vacío. Puedes dejar que los astrónomos y los físicos se preocupen por eso. Tu único trabajo ahora es descansar, es permitirte soltar, es confiar en que el universo seguirá girando mientras duermes, tal como lo ha hecho durante 13.000 millones de años, tal como lo seguirá haciendo mucho después de que despiertes. Hay una estabilidad reconfortante en los ciclos cósmicos. El sol saldrá mañana, no porque tú te preocupes por ello, sino porque la conservación del momento angular lo garantiza. Las estrellas seguirán en su lugar, la galaxia seguirá su curso. Todo está en orden a gran escala. El caos de tu vida es solo una turbulencia superficial en un océano profundo y tranquilo. Sumérgete en esa profundidad. Deja que la inmensidad te acune. Piensa en la Vía Láctea no como un lugar extraño y ajeno, sino como tu hogar. Una casa grande, inmensa, con muchas habitaciones que nunca visitarás, pero tu casa al fin y al cabo. Estás seguro aquí. Estás donde debes estar. Estás hecho de los mismos materiales que las estrellas que brillan sobre ti. Cuando cierras los ojos, no te estás desconectando del mundo. Te estás reconectando con tu propia naturaleza interior, con ese silencio interno que es un reflejo del silencio exterior del espacio. El espacio no está vacío, está lleno de potencial. Y tu mente, cuando se vacía de pensamientos y preocupaciones, también se llena de potencial, de descanso, de restauración. El sueño es, en cierto modo, nuestra pequeña manera de participar en la eternidad. Cuando dormimos, dejamos de ser individuos con nombres y problemas para convertirnos simplemente en vida que descansa. Nos fundimos con el ritmo biológico y cósmico. Así que, mientras te preparas para dormir, lleva contigo esta imagen. La imagen de la Vía Láctea girando majestuosamente en la oscuridad. Una espiral de luz compuesta por miles de millones de historias, de mundos, de posibilidades. Y tú, en el centro de tu propia experiencia, siendo parte de todo eso sin tener que hacer ningún esfuerzo. No eres insignificante en el sentido de que no vales nada. Eres insignificante en el sentido de que no tienes la obligación de sostener el universo. El universo se sostiene solo. Tú puedes descansar. La ciencia seguirá buscando respuestas. Seguiremos construyendo telescopios más grandes, enviando sondas más rápidas,
formulando teorías más complejas. Quizás algún día sepamos si estamos solos. Quizás algún día sepamos qué es la materia oscura. Quizás algún día visitemos otras estrellas. Pero por esta noche, el misterio es suficiente. El misterio es un lugar suave donde recostar la cabeza. Saber que hay cosas que no entendemos, que hay fuerzas más grandes que nosotros, que hay horizontes que nunca alcanzaremos, es un regalo. Mantiene el mundo mágico, mantiene la vida interesante, nos permite seguir soñando. Y hablando de sueños, es hora de dejarse llevar hacia ellos. Deja que las estrellas se desvanezcan lentamente en tu mente. Deja que la inmensidad de la galaxia se convierta en una manta cálida y pesada. Deja que la rotación de la Tierra te meza suavemente. Todo está bien. El universo es vasto, antiguo y hermoso. Y tú eres parte de él. Has descubierto algo que quizás te quite el sueño por asombro, pero espero que ahora, al final del viaje, te lo devuelva en forma de paz. Porque no hay nada que temer en la oscuridad. La oscuridad es simplemente el lienzo donde la luz escribe su historia. Y tú eres una de esas luces, brillando brevemente, intensamente, únicamente, una estrella más en la gran danza galáctica. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las escalas imposibles de nuestro hogar cósmico. Gracias por dedicar tu tiempo, tu recurso más precioso y limitado, a contemplar lo eterno. Si te han fascinado los misterios del cosmos, si has sentido el vértigo de la inmensidad y el consuelo de la pequeñez, entonces ya eres parte de esta tripulación de exploradores. El viaje del conocimiento nunca termina, pero nuestro recorrido de hoy ha llegado a su fin. Las estrellas siguen ahí, vigilando. La galaxia sigue girando, esperando. Y el sueño llega, reparador y necesario. Buenas noches, viajero estelar. Que tus sueños sean tan vastos como la Vía Láctea. Y que despiertes con la certeza de que por pequeño que seas, perteneces a algo infinito. Hasta el próximo viaje. Descansa, duerme